Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre, como lo dijo Javier, soy Javier Correa, o sea, Felipe. Y mi charla va a ser sobre cómo, o las aplicaciones que tenemos en Python para realizar computación científica. Vamos a ver más detalles sobre esto más adelante. Entonces, lo que queremos ver en esta charla son una serie de librerías que nos permiten que podemos utilizar dentro de Python, que nos permiten crear todo un suite científico. ¿Qué significa esto? Desde cargar datos, procesar datos, hasta todo el tema de presentación, crear gráficos, etcétera, etcétera. El overview de la charla va a ser más o menos, primero partir con conceptos básicos de Python. Yo asumí que todos saben programar, pero igual quería dar una noción de cómo se hacen algunas cosas básicas que Python puede diferenciarse de otros lenguajes. Especialmente, yo me enfoqué más en diferencias con MATLAB, que sería el otro lenguaje científico que uno ocuparía por defecto. Después de los conceptos básicos, una introducción rápida a lo que son, o bueno, no tan rápida, a NumPy, que es la principal librería de manejo de arreglos numéricos, la librería gráfica Matplotlib, que es donde vamos a poder realizar todos nuestros gráficos, la librería científica SciPy. Esto va a ser un poco más un overview nomás, porque esto ya es una librería bastante grande con varios componentes. Nos vamos a enfocar en algunos de ellos nomás. Y finalmente una breve introducción a otras librerías que yo encuentro que son bastante útiles. Pandas, que es una librería de manejo más óptimo de grandes volúmenes de datos. PMC3, que es una librería para hacer Markov Chains, random Markov Chains. Y finalmente, algo muy rápido sobre SymPy, que es para realizar cálculo simbólico con Python. Bueno, vamos a partir viendo los conceptos más básicos de Python. Como todo lenguaje, tenemos las cosas más básicas. Podemos realizar operaciones matemáticas, cualquiera sean estas. Podemos definir variables y operar, obviamente, con variables. Las primeras diferencias que empezamos a ver es en cómo realizamos cómo definimos los scopes en nuestros programas. El ejemplo clásico es, por ejemplo, con un loop, un for loop, donde lo podemos, por cada i en el rango de 0 a 10, hacemos alguna operación bastante sencilla en este caso. La gran diferencia que tiene Python, y que bueno, tiene detractores y algunos grandes seguidores, es que el scope lo definimos con espacios. De esta manera el código en general nos va a quedar bastante ordenado. Y cuando empezamos a ver que ya tenemos demasiado indentación, por ejemplo, es una manera visual de entender de que algún tipo de factorización de código tendríamos que empezar a hacer. Estos son ejemplos, por ejemplo, como dije antes, un loop sencillo y un condicional. Python nos va a proveer con una serie de datos básicos que maneja, como son un número entero, número punto flotante, y algo un poco más avanzado que son las listas, diccionarios y tuplas. También tiene strings y otros, pero vamos a enfocar en estos que son los principales. Una lista en Python es simplemente un arreglo de objetos, una agrupación de objetos. Como por ejemplo acá tenemos una definición que la lista A está compuesta por el elemento 1, el número 1, el número 2, el string hola y el objeto nulo. Como se pueden dar cuenta, las listas pueden ser heterogéneas en contenido. Simplemente son objetos Python. Algunas notaciones sintácticas interesantes que nos permite Python y que podemos ocupar después en NumPy y en otros más adelante, es crear la lista iterativamente mediante el iterador que se genera por el for i in range 10 en este caso. Las listas tienen algunas operaciones que podemos realizar sobre ellas. Lamentablemente no son lo que nosotros esperaríamos desde el punto de vista de cálculo numérico. Por ejemplo, la lista 0 por 5 lo que genera es una repetición del elemento o de los elementos de la lista 5 veces. La suma de la lista 1, 2, 3 más 4, 5, 6 es la concatenación de ambas listas. Por otro lado, cuando hablamos de indexación, ahí sí se comporta como lo esperamos y
podemos indexar simplemente por un elemento sencillo, a 0, o por un rango de elementos como se hace en MATLAB. Como apreciamos antes, los arreglos no se comportan de manera numérica, aunque podemos simular esto con operaciones MapReduce, por ejemplo. Esto es un ejemplo, una forma de hacerlo, no quiere decir que sea la única, pero nos da pie a que necesitamos algo mejor para la parte numérica en Python, ¿no es cierto? Entonces, la lista no es una estructura óptima dentro de Python para realizar esta estructura, y vamos a llegar a NumPy, que es nuestro caballito de batalla para este caso. Otra estructura básica que vale mencionar son los diccionarios. Estos son un arreglo donde guardamos un estructurato tipo llave-valor. La llave puede ser cualquier cosa que sea hashable, basically, que vamos a sacarle un hash, y el dato es cualquier objeto Python. Nuevamente, las listas son heterogéneas, como podemos ver acá. Podemos tener una lista A, donde la llave foo da a 1, la llave bar da a 2, y la llave bus da a cooks. Hemos estado hablando de Python, pero todo lo que estamos viendo acá lo estamos corriendo dentro de un ambiente más interactivo que se llama IPython, o Jupyter, que es la nueva versión. Dentro de esto es muy conveniente, cuando uno está trabajando, por ejemplo, pedir ayuda, cuando uno está ejecutando algún tipo de comando. Esto lo podemos hacer poniendo el símbolo de pregunta, interrogación. Si ejecutamos este código, nos levanta automáticamente la ayuda que provee Python para la funcionalidad que queremos. En este caso, para dict, que es el creador de diccionarios, nos dice que si la llamamos vacía, nos crea un diccionario vacío. Si lo llamamos con un mapeo de cosas, nos va a crear un diccionario con el mapeo ya introducido. Y ahí hay más formas de crear diccionarios. Otra cosa que es bastante útil cuando estamos trabajando con Jupyter o IPython es poder ejecutar comandos de batch, en este caso, ya que estamos en Unix. Donde podemos, si ejecutamos el comando, nos va a decir, vamos a ejecutar ls, que es el list directory, el listing, y podemos ver los directorios que tengo en este momento, los archivos, perdón, o pwd, que es nuestro directorio actual. Esto puede servir para, por ejemplo, hacer un ls y ver qué archivo se nos olvidó el nombre del archivo que queremos cargar, algo de ese estilo. Todos estos son comandos útiles para poder empezar a trabajar con IPython. Ahora enfoquémonos más a la parte científica de Python. La librería por defecto para trabajar con cosas numéricas, con datos numéricos, es NumPy. En general, primero que todo tenemos que incluir esta librería. ¿Cómo lo hacemos? Con un import NumPy. Todo en Python se hace con el import para incluir los diferentes tipos de librería. Como una buena forma de programar, creo yo, por lo menos es una opinión personal, siempre es bueno renombrar esto y no incluir, no dejar NumPy como nombre global, ya que se puede prestar. Bueno, primero que todo es más largo que escribir NP, y segundo que todo, si queremos, no nos conviene importar la librería completa, todos los nombres a nuestro namespace global, dado que se puede prestar para confusiones cuando estamos ocupando, por ejemplo, librerías matemáticas estándar con NumPy. Así que una buena costumbre es importarlo como NP. NumPy nos provee, la principal estructura que nos provee es el array, los cuales podemos, por ejemplo, inicializar a partir de un arreglo, una lista numérica estándar de Python. Acá hay un ejemplo donde creamos dos listas, una con los números 1, 2, 3, 4, y la segunda con el número 1.0, 2, 3 y 4. Lo interesante acá es que, bueno, cuando imprimimos los arreglos, vemos que efectivamente tiene los números 1, 2, 3 y 4, como esperamos. Pero además tenemos parámetros de este arreglo. Por ejemplo, tenemos el shape, que nos indica la forma de nuestro arreglo numérico. En este caso es 4 nada, o sea, es un arreglo de 4 elementos simplemente, en una dimensión. Y el primer arreglo A es de tipo entero. El segundo, B, vemos que también ahora es 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, etc. La dimensión es exactamente la misma, 4 nada, pero el tipo es float. Entonces, NumPy no solo maneja los datos, sino que ahora tenemos una forma
eficiente de guardar los datos y mantener su estado, su tipo de dato. Fuera de inicializar los objetos de la manera que lo vimos antes, a través de listas, puede ser bastante engorroso. NumPy nos provee diferentes formas de inicializarla. Acá voy a ver que yo creo que son las más útiles. Por ejemplo, inicializar con unos. Para eso nos provee para eso tenemos la función np_once. Le pasamos las dimensiones que queremos crear y y nos va a crear un arreglo C de dimensión con 10 elementos lleno con unos. Tenemos ceros, análogo pero lleno con ceros. Tenemos ceros like, que va a crear un arreglo de la misma forma que tenga el arreglo B, lleno con ceros. No lo puse acá, pero tenemos análogamente ones like, que lo llena con unos. Y otro que puede ser útil en algunos casos es empty, que va a crear un arreglo que va a estar completamente vacío. ¿Qué significa un arreglo vacío? Simplemente se guarda la memoria del arreglo. Los datos que estén ahí pueden ser cosas, va a depender de cómo se ejecutó el programa antes o anda todo a saber. También, especialmente cuando estamos ploteando, va a ser muy útil tener las opciones del linspace, que lo que hace es crear una serie de números espaciados a la misma distancia y donde nosotros especificamos el número de elementos que queremos tener. En el caso de arriba, queremos entre 0 y 10 elementos. En el caso de abajo, arrange, lo que hace es crear entre 0 o sea, entre los límites que nosotros le definimos, 0 y 10, un arreglo espaciado a 0.1 elementos. Entonces vamos a tener 0, 0.1, 0.2, etcétera, etcétera, hasta ser menor que el límite superior. El indexado, bueno, en Python, en NumPy, primero que todo parte en 0, eso no lo había mencionado antes, una pequeña gran diferencia con MATLAB. Y lo realizamos con paréntesis cuadrados. Además tenemos las opciones de, como mencioné antes, hacer el indexado por pedazos de array, del arreglo. Por ejemplo, primero que todo en el ejemplo arriba, imprimimos todo hasta el quinto elemento. Entonces, ya que reemplazamos el elemento 0, nos queda 3, 1, 2, 3, 4. También podemos asignar un pedazo de arreglo diciendo todos los elementos desde el 1 hasta menor que 3 van a ser igual a 0. O podemos redefinir, en este caso estamos redefiniendo el arreglo de manera tal de que sean todos los elementos entre el 20 y el 24. Las operaciones con los arreglos NumPy son las que nosotros esperamos de un arreglo numérico. Por ejemplo, la multiplicación de un arreglo por un número es la multiplicación de cada elemento. La suma de dos arreglos va a ser la suma de cada elemento. Y la multiplicación de dos arreglos va a ser la multiplicación elemento a elemento de los arreglos. Operaciones más sofisticadas, bueno, levemente más sofisticadas, es la suma de todos los elementos de un arreglo B, la media, estos son ejemplos, la media de todos los elementos de un arreglo B, del arreglo A, perdón, el producto punto entre dos arreglos de igual dimensión y finalmente un ejemplo rápido de reformular un arreglo, ver el mismo arreglo, los mismos datos, pero con una forma distinta, asumiendo que tiene una forma distinta. Por ejemplo, vamos a asumir ahora que C es exactamente lo mismo que B, pero visto como una matriz de 2×2, o un arreglo numérico de 2×2, porque no estamos viendo todavía matrices. Cuando estamos en este caso ya podemos ocupar, por ejemplo, la traspuesta, que podemos acceder a la vista traspuesta de este arreglo con el punto T en NumPy. Una cosa que hay que notar ya no es tan válido como era antes, pero dado que los arreglos NumPy tienen un tipo de dato, en algunos escenarios hay que tener cuidado. Por ejemplo, si se acuerdan, el arreglo A eran unos enteros del 1 al 20, después lo reduje hasta del 20 al 24, pero lo importante es que es un arreglo de enteros. Entonces, al momento de dividirlo por 2, me va a quedar la división entera de los elementos. Esto tiene que ver con
que estoy ocupando Python 2 en este caso, es una cosa más técnica, pero hay que tener cuidado porque esto se presta para, y me ha pasado con que puede prestarse para problemas. Fuera de los arreglos, en NumPy tenemos acceso a matrices, donde las matrices se comportan como esperamos que se comporte una matriz. Una forma rápida de crear una matriz es decir que M1 va a ser lo mismo que A, pero visto como una matriz. Y M2 lo mismo que B, pero traspuesto, para tener dos matrices distintas. Si vemos la forma de M1, dado que A era un arreglo unidimensional, va a ser una matriz de tamaño 1 por 4. Igualmente, como M2 lo definimos como el traspuesto, va a ser una matriz de tamaño 4 por 1. Acá las operaciones se comportan como matrices, ya no estamos hablando de arreglos. Entonces la multiplicación de dos matrices nos va a dar, en este caso, el producto punto, si hacemos M1 por M2, por las dimensiones. Siendo que si hacemos A por B, que son los arreglos originales, nos da la suma elemento a elemento. Y no se alcanza a ver acá, si hacemos M2 por M1, de la forma contraria, nos da el... a ver, no lo puedo ver. Nos da el producto externo entre esos vectores. Bueno, para trabajar con arreglos necesitamos en algún momento cargar datos. Una de las formas más sencillas es ocupar numpy.loadtxt. Con este, lo único que tenemos que hacer es definir desde qué archivo queremos y decir cuál es nuestro limitante de los campos del archivo. Entonces, este es un ejemplo donde cargamos un archivo, data.csv, que está en mi directorio, separados todos por coma, y mostramos acá el archivo que cargamos. NumPy además provee una forma propietaria o propia de cómo guardar datos. Podemos acceder a esta utilizando el NumPy Save para guardar datos y para recuperarlos usamos NumPy Load y obtenemos los mismos datos, en este caso por el ejemplo bastante sencillo que ocupamos. Y un tema que pasa ya a la parte más de Python avanzado, pero que creo que es bueno mencionarlo por un tema de performance y algo que de repente uno siente que falta, es el broadcasting en NumPy. Este es una operación donde cuando tenemos varios arreglos podemos extender la dimensión, o crear una dimensión fantasma en uno de estos arreglos, de manera tal de que esa dimensión la vamos a repetir para machar la dimensión del otro arreglo. Esto nos va a permitir, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es realizar la suma exterior, que la podemos ver acá. Si tenemos dos arreglos A, B, queremos que la suma exterior sea una matriz, donde en cada elemento, el elemento I, J, sea la suma del elemento I del arreglo A con el elemento J del elemento B. Para ver la ventaja, primero que todo veamos cómo lo hacemos en Python estándar. Bueno, creamos nuestro arreglo, da un poco lo mismo, y después tenemos que hacer una iteración doble. Tenemos que empezar a recorrer la matriz completa. Y hacemos la operación que nos interesa, que es AI más B sub J. ¿Ya? Cuando estamos con NumPy, lo que hacemos, con broadcasting, lo que podemos hacer es, partimos del arreglo A, dos puntos significa que ocupamos todo el arreglo completo y después creamos un nuevo eje al final. Este eje va a ser, por default, va a ser de tamaño, estamos agregando una dimensión de tamaño 1. Luego, al elemento B, lo primero que hacemos es crearle un nuevo eje fantasma 1, que es el que vamos a extender, y después ponemos todo el resto de los elementos de nuestro arreglo unidimensional. Esto nos da básicamente el mismo resultado que teníamos antes. Por claridad de código, acá yo ocupé np.newAxis, que es la forma, yo diría, correcta de ocuparlo, pero esto en verdad lo que es simplemente... El np.newAxis es un alias a none. Entonces muchas veces si están revisando código especialmente, si quieren empezar, se ve que la gente ocupa directamente none en vez de np.newAxis, lo cual se podría prestar para confusiones, por eso quise aclararlo rápidamente. Ya, tenemos una visión muy básica de cómo trabajar ya con arreglos numéricos y ahora empecemos a ver cómo podemos mostrar datos utilizando esto.
La librería más popular que existe hasta el momento, bueno, hasta ayer en la tarde que termine la presentación por lo menos, es Matplotlib. Esta librería inicialmente emuló, y bueno, sigue emulando la interfaz de MATLAB que existe para plotear, lo cual le hace el paso mucho más fácil. Acá hay una versión muy sencilla de cómo inicializarla, son las primeras 3 líneas. Y un pequeño comentario nuevamente. Es conveniente ocupar Matplotlib, especialmente antes de la versión 2.0, con Seaborn, que provee muchas mejoras visuales al output de MATLAB. Mejora en colores, mejora en el diseño de los gráficos. Además, cuando trabajamos con IPython o Jupyter, es conveniente, o mandatorio yo diría yo, incluir estas líneas que le llaman Magic Commands, porcentaje Matplotlib inline, que lo que hace, le dice a Jupyter que capture el output del Matplotlib y lo incluya como una imagen dentro de nuestro notebook, en este caso de la presentación. Y tenemos otras opciones, que son, acá no las quise ocupar porque son un poco más engorrosas, pero podemos ocupar Matplotlib Notebook, que incluso nos permite cargar un ambiente interactivo para poder ver el gráfico. Si tenemos gráficos 3D podemos rotarlos, si tenemos gráficos de puntos podemos hacer zoom o movernos dentro del gráfico. Un plot sencillo, ocupando Matplotlib. Inicialmente definimos lo que era X, un arreglo de 0 a 10. Creamos nuestra figura, plt.figure, y después realizamos el ploteo. Plot de nuestro variable X, después lo que queremos, lo que vamos a poner en Y, y le ponemos un label si queremos. Tenemos acá seno, coseno, y el resto es agregar etiquetas a los ejes y poner algún límite para que se vea un poco más atractivo el gráfico. Una de las grandes facilidades o ventajas que provee Seaborn cuando lo quieran ocupar es que provee una mejor paleta de colores. Visualmente son más atractivas y es más rica en colores. Por ejemplo, acá hay otro gráfico donde cambiamos la paleta a una que se llama Hustle y ponemos 5 sinusoidales para poder ver los distintos colores. En este caso la paleta va desde un rosado, diría yo, pasando por amarillo, verde, cian, hasta llegar a un celeste. Los colores por defecto de Matplotlib son algo así como el rojo, azul, verde y amarillo, que no son muy atractivos. Bueno, podemos hacer histogramas. Este es un ejemplo bastante sencillo. Primero ampliamos una serie de datos aleatorios, normales. Después le decimos que dibuja a Matplotlib, dibújate un histograma con los datos, 20 bins. Queremos que sea, ¿qué significa que sea normado? Normed es que la suma de la área de las barras sea 1. ¿Por qué queremos esto? Porque por choreza quiero dibujar encima de esto la gaussiana a la que corresponde. Entonces podemos ver acá que tenemos los datos y obviamente se asemejan a lo que esperábamos. Ups. Perdón, me equivoqué de botón. Y después nos tenéis que explicar cómo es la presentación. Ya, espere. Algo más entretenido es cuando ya estamos haciendo, por ejemplo, histogramas de varias familias y en este caso lo que queríamos es mostrar el alfa, donde podemos, si le agregamos un componente alfa a los plots, podemos ver el solapado de las dos distribuciones en este caso. Para histogramas tenemos también la opción de hacer histogramas 2D, por ejemplo con Xbin, donde dado un sampleado de puntos X e Y, cada esto es un arreglo de puntos, lo planteamos usando algún tipo de... acá también lo que hice fue cambiar qué mapa de color estamos ocupando. ¿Cuál es la gracia de Viridis en este caso? Es que si se imprime en blanco y negro, todavía se mantiene la grilla de... en este caso va a ser de más oscuro a más claro, con algún tipo de significancia, que no es verdadero para todos los mapas de colores que tiene Matplotlib. Así que... Y Xbin nos permite también la opción de ver qué tipo de bins queremos. Por ejemplo,
en el segundo, en el de la derecha, ¿sí? Esto está hecho con la cantidad de elementos, no es cantidad de elementos, es escala logarítmica de la cantidad de elementos que tenemos. Son cosas que pueden ser útiles para desplegar datos de resultados, ¿no? Los gráficos de contorno se realizan con Contour y ContourF. Esto es algo, el ejemplo más básico, donde creamos nuevamente nuestro espacio donde la queremos hacer entre 0 y 10, en X y en Y. El Contour funciona con un espaciado uniforme con arreglos bidimensionales, que eso los creamos usando MeshGrid. Y definimos nuestra función. En este caso va a haber un coseno por un seno por algo raro nomás, para que sea algo interesante. Y acá tenemos la paleta por defecto de Seaborn, que Seaborn nos provee, es blanco y negro. Si no especificamos nada más, esta es la paleta de colores que tenemos. Eso también es bueno notarlo. El mismo gráfico, los mismos datos los podemos visualizar en 3D, ya que teníamos X y Z. Para realizar esto es levemente más engorroso. Tenemos que primero que todo incluir dentro de nuestro ambiente los Access 3D, que le van a indicar a Matplotlib que ya ahora puede plotear en 3D. Y cuando creamos nuestro eje de ploteo, tenemos que decirle que vamos a ocupar una proyección en 3D. Una vez que hacemos eso, podemos empezar a ocupar utilidades como funciones como plot wireframe, donde le pasamos los XY y una que no se nota muy bien, pero es una grilla con los puntos que vimos. También podemos decirle a Matplotlib que los datos son una superficie y no vamos a ver la grilla fina, sino que vamos a ver una representación más suave de la superficie que estamos viendo. En este caso, una de las chorezas que tiene, creo yo, Matplotlib es poder mezclar esto de gráficos 2D con 3D. Por ejemplo, en este caso, el mismo mapa de contour que teníamos antes, lo dibujamos en el eje, en el plano XY, tirado hacia el fondo de nuestro gráfico, con z menos igual a menos 1.5. Otra de las utilidades que tenemos es cuando estamos ploteando, por ejemplo, incertidumbre, nos gustaría poner algún tipo de área alrededor de una curva, cualquiera. Esto lo podemos realizar con Fill Between, donde le damos simplemente nuestra dimensión X y nuestra dimensión Y desde donde empezamos a rellenar con color hasta la dimensión Y superior donde rellenamos con color. Otra manera clásica de ver incertidumbre podría ser con barras de error. Esto lo podemos nuevamente hacer con Error Bar, donde la interfaz es un poquito más, diría sencilla, en verdad, no sé. Pero tenemos nuestra curva principal, que es X e Y, y después le indicamos cuáles van a ser nuestros errores, la barra por debajo y la barra por arriba, con dos valores. O le podemos indicar un único valor, que sería la barra equidistante de la misma distancia hacia arriba y hacia abajo, no en puntos. La U que está delante de señales para los caracteres, Sí, eso no ha pasado exactamente. Cuando queremos ocupar Unicode, lo mejor es poner, o sea, hay que decirle al intérprete que el string que estamos viendo es un string Unicode. Si escribimos en español lo vamos a ocupar bastante, entonces lo empezamos con un U minúscula seguido del string que queremos. Más adelante, creo, si no lo hemos visto, si queremos incluir expresiones LaTeX, por ejemplo, en los gráficos, tenemos que ocupar prepartir el string con R. Entonces le decimos que cada carácter va a ser raw, no hay ningún escape entre medio. Y con eso podemos ocupar expresiones tipo MATLAB, tipo LaTeX dentro de los gráficos. Las imágenes en Matplotlib también son bastante sencillas. Primero tenemos que cargar la imagen, lo hacemos con imread y simplemente con un imcho podemos ya partir viendo la imagen que queremos. Esta es una imagen aérea acá tomada de Google Maps. Podemos mezclar nuestras imágenes con datos típicos, o sea, datos XY, donde acá además definir el extent, que es cuáles son las coordenadas reales de la imagen en mi espacio de donde estoy dibujando.
Dado que si se dan cuenta, la imagen acá tiene dimensiones de píxeles entre X 0 y 800 y Y 0 y 600 más o menos. En este caso, le estamos indicando a Matplotlib que la imagen tiene dimensiones reales de menos 50 a 50 y menos 40 a 40 en cualquier unidad que nosotros estemos acá utilizando. Y ploteamos una serie de puntos aleatorios sobre sobre esta imagen. Estos son ejemplos de algunos de los gráficos. La verdad, Matplotlib y ahora con Seaborn tienen una cantidad bastante, bien extensa de tipos de gráficos que podemos realizar. Especialmente ahora con Seaborn nos permite fácilmente hacer gráficos que representan incertidumbre, como que ese es el foco que tiene en la parte de ploteo. Por ejemplo, si tenemos una serie de mediciones, que son, de funciones que son una medición, o sea, de líneas que son medición, podemos plotar automáticamente. Seaborn tiene funciones para plotear la media y de alguna manera la incertidumbre alrededor de esa media. Como pueden ser líneas fantasma con un alfa, o como nosotros lo hicimos manualmente, ploteando un área, barras de error, con simples opciones a una sola función, que lo hace mucho más fácil y más poderoso. Ya, hasta este punto tenemos las utilidades más básicas para poder trabajar ya con NumPy como una suite científica. Aún así me gustaría mostrarles esto, que es dentro de la documentación de NumPy tienen un capítulo completo o una sección completa en NumPy para usuarios MATLAB, donde hacen todas las analogías de que esto es en MATLAB, esto es en NumPy y así. Y ahí pueden verlo más adelante. También está en la referencia al final, así que se las dejo. Ahora veamos lo que es SciPy. SciPy es una suite científica donde nos extiende NumPy con una serie de otras funcionalidades, como optimización o búsqueda de ceros, que están metidas en el mismo paquete. Tiene una serie de funciones especiales que se pueden dar en ámbito ingenieril especialmente, y número aleatorio, entre otras opciones, son las que quiero enfocarme ahora yo. Por ejemplo, un problema de optimización clásico es esta función, la zk, que es la función de Rosenberg o Rosenbraun, no sé cómo que está definida de esta manera. Y la gracia que tiene es que tiene un mínimo bien escondido alrededor de por acá, creo yo. Para realizar una optimización en SciPy, bueno, obviamente tenemos que importar nuestro paquete. Y la parte importante es, esta es nuestra función, definida con arreglos NumPy, donde tenemos que funcionar de esta manera. Para la función, el primer elemento, que es nuestro X, se ingresa acá, y nuestro Y, que es nuestro segundo elemento, o elemento índice 1, se ingresa en este lado. Llamamos a SciPy optimize fmin, le pasamos la función, nuestro punto de partida, y en este caso quiero guardar las iteraciones que va realizando por un tema de display que vamos a ver ahora, y nos va a optimizar la función automáticamente. En este caso la función fmin ocupa automáticamente métodos no diferenciables, o no creo que ocupa Nilder-Smith por defecto, sin derivada, o sea eso, sin derivada. Por defecto creo que es Nilder-Smith o no me acuerdo del nombre, pero es el por defecto. Dado que guardamos las soluciones, acá hay un ejemplo de la iteración, exactamente. Entonces, esto es un ejemplo más avanzado de Matplotlib, además, sirve de eso. Vemos los valores, evaluamos la función en los puntos de la solución, ploteamos directamente todo el valor de la función que va teniendo mientras la íbamos optimizando, y vamos a ir ploteando dentro de nuestra superficie cómo fue avanzando nuestro algoritmo de optimización. Por ejemplo, un ejemplo. Podemos realizar lo mismo ahora con una función que sí ocupa las derivadas, por ejemplo, BFGS. Entonces necesitamos definir nuestra función de gradiente, y la llamada simplemente es SciPy optimize fmin BFGS. Le pasamos la función, nuestro punto de partida, le indicamos cuál es la función de gradiente con f' igual a nuestra función de gradiente, y nuevamente queremos salvar
el set de soluciones. Nuevamente un ejemplo de gráfico en Matplotlib y viendo los resultados. Se pueden ver ahí cómo se comportan ambos algoritmos que tienen comportamientos distintos, pero convergen. SciPy además provee una librería de álgebra lineal, que si mal no recuerdo es una interfaz simplemente a lo que es BLAS y LAPACK, por lo que son librerías probadas, así que funcionan bastante bien. Y tenemos, por ejemplo, descomposiciones como Cholesky, SVD, también LDT, LT, la que tiene la diagonal entre medio. Tenemos vectores propios, etcétera, etcétera. Tenemos, bueno, antes vimos, rápidamente no los mencioné porque no los quería mencionar justamente, tenemos números aleatorios en NumPy, pero las facilidades que tenemos en SciPy son bastante más. Tenemos una mayor cantidad de familias de distribuciones de donde podemos ampliar, de donde podemos evaluar las funciones de densidad. ¿Sí? ¿De qué SciPy importa NumPy dentro de su núcleo? Entonces, ¿vale la pena usar NumPy? ¿Podemos usar todas las funciones de NumPy desde SciPy? No estoy tan seguro si puedes ocupar directamente. Sé que hay una parte de SciPy que se llama PLAB, que incluye todo y te lo deja como en un ambiente todo funcionando. Pero si tú incluyes solo SciPy, no tienes acceso directo a los arreglos, por ejemplo, a numpy.array. ¿Sí tiene? Entonces sí puede. Sí, así sí puede. Es más fácil, tendría una sola... Sí, pero lo que me pasa a mí es que trabajo mucho con NumPy y llego al punto que tengo que ocupar SciPy, y entonces lo incluyo y sigo ocupando. Y como son equivalentes las estructuras de datos, da un poco lo mismo. Pero efectivamente, si puede ocupar SciPy.array, puede ocupar directamente SciPy. No habría por qué. Ok. En este caso, desde SciPy.stats tenemos una serie de distribuciones de las que podemos tomar. En este caso, una binomial. Y cada una de estas tiene una serie de métodos o de funciones de ayuda. RBS lo que hace es tomar, es ampliar de la distribución con parámetros NP. Tenemos también PDF, o PMF, perdón, que es la función de densidad. Tenemos la función acumulada, tenemos PPF, que son los, ¿cómo se llaman? Los quintiles, o los deciles, en este caso creo, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de funciones estándar para cada familia de distribuciones. Además tenemos una serie de... SciPy implementa una serie de funciones especiales. Acá hay dos, por ejemplo. Tenemos el logaritmo de la función gamma y la función digamma, que es la derivada de la anterior. Y acá está el ejemplo de, si queremos en Matplotlib plotear algo con LaTeX intermedio, partimos con R, que le decimos que todo lo que viene adelante no hay ningún carácter escapado, y podemos escribir nuestra expresión LaTeX sin problema. SciPy también tiene utilidades típicas como la transformada de Fourier. Acá hay un ejemplo, hay una señal, tomamos la transformada y ploteamos el resultado, y se ven ahí los pics que calzan con la función que tenemos. Y tiene, bueno, un montón de otras funcionalidades. Acá nombro, creo que es las que yo considero más importantes, que no revisé. Tenemos integración numérica, interpolación, hay una suite de análisis de señales, análisis de imágenes, y más entrada y salida utilizando SciPy. ¿Esa integración es simbólica o numérica? No, Numérica. Al final vamos a ver algo de... pero vamos a llegar a eso. Pandas es otra librería que es una librería de alto rendimiento para manejar grandes volúmenes de datos. Esto es más avanzado que lo que es el arreglo NumPy, pero provee una interfaz similar. Entonces podemos ocuparla casi indistintamente dentro de donde cabería un arreglo NumPy. Casi, porque hay alguna pequeña diferencia. La estructura más básica es una serie. Este es un ejemplo, una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La diferencia es que tenemos los datos, que es un arreglo, pero además los datos están indexados. Entonces, en este caso el índice es trivial, es de 0 a 5.
Ups, otra vez. Perdón. Vamos cerca al final ahora. Este es un ejemplo con una indexación un poco más, bueno, algo más sofisticada, donde lo indexamos por letras, de A, B, C, D, E. ¿Qué tiene esto interesante? Es que podemos, por ejemplo, si definimos otro arreglo con los mismos índices, pero en otro orden, ¿por qué puede ser esto? Porque así nos llegan los datos simplemente. Pandas sabe cómo trabajar correctamente con los índices de los arreglos. Eso es creo que la gran ventaja que tiene ocupar este tipo de utilidades. Eso sí, hay que tener cuidado si, por ejemplo, yo hago la A más B y no tengo si no existiese la C acá. Eso causa que el número asociado al índice C no existe y se toma como un NaN por defecto. Y NaN más NaN o por NaN o cualquier operación con NaN es NaN. Así que hay que tener cuidado con algunas cosas, pero en general funciona bastante bien. La estructura más interesante, creo yo, de Pandas es el data frame, que ya es una tabulación de datos. Y los datos pueden ser relativamente homogéneos, o las columnas de los datos pueden ser de distinto tipo entre ellas, cosa que no es factible en NumPy. Cargar datos lo vamos a realizar desde un archivo CSV como este, que es un archivo de valores cuotas de fondos mutuos, para que sea más o menos pesado. Y la otra gracia que tiene DataFrame es que interactúa bastante bien con IPython y Jupyter. Por ejemplo, si le pedimos que muestre un headef que muestre los primeros 5 elementos, si mal no recuerdo, nos crea una tabla, la cual podemos ver de manera visual y fácil de ver. Podemos acceder a datos del data frame que cargamos, por ejemplo las columnas, podemos ver los índices y podemos creo que ver hasta los tipos de datos de cada columna. Una cosa que no mencioné que es importante. Acá, cuando estamos cargando los datos, le dije al parser que hay una columna que es fecha. Y automáticamente Pandas sabe que esa columna la va a tratar como una fecha y va a tratar de adivinar el formato de fecha que tiene. A menos que se lo podemos especificar también. También le podemos pedir que trate de achuntarle cuáles columnas son fechas, pero la verdad no me funcionó, así que no lo quise mostrar. Cosas interesantes que podemos hacer con DataFrame es filtrar datos, por ejemplo. Acá quiero mi data FM, uno solo, va a ser de todos los fondos mutuos el que tiene el run FM igual a un número particular. Y vemos el head de esto y vemos que equivalen a todos los datos filtrados por la columna run FM. Pandas nos permite crear matrices pivote o tablas pivote, donde nosotros partimos con los datos, le indicamos cuál es nuestro nuevo índice. Acá ya el índice no es numérico, si se pueden dar cuenta, va a ser una fecha. Cuáles van a ser las columnas de nuestra matriz pivote y los valores que vamos a tener dentro de la matriz. Como les mencioné antes, el Pandas trata de hacer una interfaz bastante similar a lo que era NumPy. Entonces interactúa bastante bien con otras librerías científicas, como por ejemplo Matplotlib. En este caso, creamos la figura, hacemos un ploteo directamente de los datos, DataFM, y lo único que nos falta hacer es poner los labels a los ejes, o sea, la etiqueta a los ejes. El de abajo va a ser día y después el valor cuota, por ejemplo, en este caso. Y automáticamente nos pone acá la fecha que era el índice de nuestro dato, más el dato ploteado arriba. Bueno, acá lo que quiero llegar es que Pandas está hecho para trabajar con grandes volúmenes de datos. Entonces lo que hice yo fue concatenar varios datos del mismo tipo de diferentes fechas. Si se dan cuenta acá, esto era entre mayo, o el mes de mayo básicamente, datos para el mes de mayo, y acá yo bajé varios datos para tener una serie más grande de datos. Y la primera línea realiza exactamente lo mismo que hicimos antes, en un one-liner nomás, para hacerlo rápido. Y vemos que obtenemos todos los datos, Pandas es capaz de manejar grandes volúmenes de datos y realizar esto de manera eficiente para obtener una serie de tiempo particular para todo el periodo de los datos que concatenamos. Dado que la idea de esto es manejar grandes volúmenes de datos, tienen que haber acceso a otros tipos de acceder a datos guardados. Por ejemplo,
el único que he ocupado yo hasta el momento es HDF5, que es un formato donde para guardar grandes volúmenes de datos, para la redundancia, pero de manera óptima y donde no tenemos que cargar, no sé, un archivo de 20 gigas directamente a memoria, sino que podemos de alguna manera indexar y trabajar con datos desde disco, supongo. No conozco los detalles, pero uno puede cargar datos muy grandes, muy rápido y trabajar con ellos de manera eficiente. Ya, ahora vamos a utilidades para... Quiero ver tres librerías para utilidades específicas. Primero, scikit-learn, que es una librería para aprendizaje de máquina en general. Esta librería provee una gran cantidad de utilidades para trabajar para todo el pipeline clásico de Machine Learning. Desde preproceso, selección de features, selección de características, después lo que queramos hacer, sea regresión, clustering o clasificación, y eventualmente evaluación, cross-validation, todo ese tipo de utilidades tiene. Acá voy a poner dos ejemplos, primero uno de regresión, utilizando los mismos datos anteriores que vimos. Lamentablemente, hay que ser honesto, por algún motivo scikit no funcionó muy amigable con pandas, así que hubo que hacer la conversión acá a un formato NumPy, pero fuera de eso, todo bien. Entonces, sklearn es nuestra entrada básica para scikit-learn, y de acá queremos sacar lo que son el módulo de proceso gaussiano. Para crear un proceso gaussiano simplemente llamamos a Gaussian Process con los parámetros que queremos. En este caso solo varié uno que se llama Nugget para que el gráfico se viese más bonito. Y hacemos fit de los datos. Una vez que tenemos ya nuestro modelo entrenado, podemos llamar a predict y con un parámetro acá que nos va a indicar el i predicho para cada x, más el sigma de error, dado que estamos trabajando o con la incertidumbre, dado que estamos trabajando con proceso gaussiano. Y acá hacemos un plot con todo lo que ya he mostrado antes. Mostramos los datos originales, mostramos lo que predijo el proceso gaussiano, que es la línea celeste o azul suavecita, y mostramos la incertidumbre en la predicción que provee. Clustering. Acá hay un ejemplo. Fuera de proveer las utilidades, Scikit también provee acceso a tipos de dataset estándar. Por ejemplo, tiene el de las flores, que se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Iris. Iris, creo. Lo tiene, con una función podemos obtener el dataset Iris, y tiene funciones que crea datos que los vamos a ver ahora, que es el noisy circles, que son dos círculos concéntricos, y un blobs que genera blobs aleatorios separados entre ellos. Entonces estos ya fueron creados utilizando esas funciones. Dentro de la parte de preprocesamiento tenemos el standard scaler. Este es un ejemplo, ahí hay 2 o 3 más de los que recuerdo, que lo que hace es toma los datos y los escala de manera que tengan media 0 y varianza 1, y transformamos el dato original que teníamos en esto. Vamos a probar a modo de ejemplo dos algoritmos de clustering, spectral y affinity propagation. Y por cada punto nosotros queremos añadirle cuál es su etiqueta por el algoritmo 1 y por el algoritmo 2. Utilizando esto podemos generar este tipo de gráficos, por ejemplo, donde, bueno, no vale la pena ver esto, pero este es el dataset, ¿cómo se llama? Circles algo. Noisy circles, que me genera scikit-learn a modo de prueba para probar algoritmos. Y este es el tipo, un ejemplo de tipo de dataset que genera noisy blobs o blobs, que lo podemos ocupar para generar, para probar diferentes tipos de algoritmos. Bueno, como les dije, Scikit tiene bastante utilidades más, pero es un ejemplo bastante global de lo que puede llegar a ser. PMC, 3 me faltó ahí. Es una librería para hacer cadenas de Markov. Nuevamente se importa simplemente por PMC3. ¿Y cómo trabaja esto?
nosotros definimos un modelo de nuestros datos primero, diciendo ya, créate un modelo PMC3 y llámalo model, y va a ser nuestro, bueno, ocupando, tiene harto acá, estoy saltándome varios pasos de Python, pero una notación bastante conveniente. Entonces decimos, con este modelo, todo lo que viene acá tiene, de contexto tiene este modelo. Tenemos una variable que es sigma, que vamos a asumir que es, en el ejemplo, Hauff-Cauchy. Tenemos el intercept, que va a ser una normal simplemente, con media 0 y deviación estándar 40. Tenemos nuestro coeficiente de la regresión, va a ser una normal también, con media 0, deviación estándar 20. Y nuestra función de likelihood, que los datos que estamos observando, va a ser una Cauchy, donde nuestra media o el parámetro alfa, el valor esperado, no es el valor esperado, creo que es la moda, algo así. ¿Ah? Cuando esos son priors sobre sigma, intercept y los coeficientes. Sí. ¿Y por qué a la distribución tenéis que decirle qué es un intercept y qué es un sigma? No, este es un nombre que le puse yo a mi variable. No, pero el que está dentro. Es para que cuando se demuestren las cosas te diga, esto tú le llamaste intercept. Ah, ok. Es simplemente un nombre dentro del modelo. No tiene, PMC no sabe qué cosa es cada cosa. Es simplemente un modelo. E incluso antes mostraba el modelo. Acá ya no lo hace con esta versión, pero me imagino que están trabajando en eso. Ya bueno, nuestro alfa va a ser la función lineal de x. Y nuestro valor observado va a ser nuestro valor y que habíamos definido anteriormente. Para realizar el sampleado ahora, nuevamente decimos con el modelo que definimos anteriormente, buscamos un punto de partida primero. Se lo podemos dar también si queremos, pero en este caso, para mostrar lo que hace esto, le podemos decir, búscate el maximum a posteriori, como tu punto de partida del modelo que tenemos. Después PMC provee varios funciones de step que se llaman, que son la función la que nos permite ir recorriendo la cadena, básicamente. La clásica es la Metropolis, también tiene un Gibbs, tiene un NAT, tiene un Hamiltonian, tiene varias que son bastante, según ellos son bastante avanzadas. Yo no soy experto en esto, pero lo he ocupado alguna vez y funciona bastante bien. Y finalmente, le decimos que tome 4000 muestras usando esta función, partiendo de este punto, y bueno, también para la choreza que nos muestre el progreso, cómo va avanzando con el sampleo. ¿Tiene algún tipo de post-procesamiento de cuando uno extrae estas muestras de la cadena? ¿Queréis como cortarle la primera parte, Ya. sacar una muestra cada 10 porque no están relacionadas? ¿Lo hace automáticamente? La cosa es que te deja, mira, acá dijimos trace va a ser todo el sampleo. ¿Qué es lo que hace eso? En trace te deja una estructura especial de PMC que de alguna manera captura todo lo que se sampleó. De acá tú puedes, como hice yo acá, por ejemplo, tomé de las 1000, o sea, las 1000 primeras fueron burnout y después tomé que me hiciera el trace plot. Bueno, trace plot es una utilidad que tiene para mostrar algún resumen de cómo le fue con el sampleo. Le dije, hazme el trace plot desde la 1000 en adelante, básicamente. Y acá, por ejemplo, bueno, no está ejecutando, así que no puedo cambiar esto, pero le puedo decir coma 10 y va a ser cada 10, por ejemplo. Entonces, parte de la 1000 hasta el final, que no haya nada acá entre medio significa hasta el final, Cada 10. y después cada 10, por ejemplo. Es una forma de... La de resalto. Sí. Y podemos hacer cosas choras como, dado que tenemos una cada 50, por ejemplo. Mira, hacemos un plot de los datos originales y de las posibles líneas que se amplió el algoritmo. Finalmente, Eso incluye unos tests para probar para detectar el transiente, que se puede anotar la parte del inicio y después tomar las estimaciones, todo eso. creo que están trabajando en eso. Ah. En este momento, el core de SpyMC es la parte de sampleo. Y implementar los últimos algoritmos de sampleo. Hasta lo que sé yo. Desde eso mismo, el parámetro de la cadena, ¿tú lo controlas o es automático también? Tú lo puedes controlar. O sea, acá, esta fue la forma más sencilla, pero por ejemplo, si tú, el NAT no sé qué parámetros tiene, pero si tú tienes ¿cómo se llama? El Metropolis. Acá tiene un parámetro que es Claro, que es el ancho de la Sí, exactamente, de la propuesta. No me acuerdo cómo se llama, creo que es ese. Igual algo, no sé, lo que sea. Pero tiene
tienen todos los parámetros. El tema es que, o sea, no sé si todos, tienen varios parámetros. Eso no voy a meterme en ya. Y finalmente, una librería de manejo simbólico de expresiones que puede llegar a ser útil. Se llama SymPy. SymPy, no sé. SymPy. Que se importa nuevamente SymPy as SP. Y una de las funciones choras que tiene, o la primera función la primera función que debiesen llamar si ocupan IPython o Jupyter, es initPrinting, que lo que permite es hacer un output en LaTeX de las expresiones simbólicas que está haciendo. Este sí lo quiero ejecutar porque ojalá que no se caiga, por si acaso así funcionó. Expresiones simbólicas tenemos, por ejemplo, decimos X, Y, A, B y C son símbolos y le pedí al final que me mostrara X, y si se dan cuenta X tiene un font distinto, simplemente vas a mostrar que plotea en LaTeX. La gracia es que ya que definimos los símbolos podemos empezar a hacer cosas con ellos. Por ejemplo, expresiones. Acá hay una expresión, simplemente X más por lo que sea. Y la puedo mostrar. Todavía no es muy interesante lo que estamos haciendo, pero podemos hacer cosas mucho más interesantes cuando resolvemos sistemas de ecuaciones. Entonces, SymPy, solver, solve, le pasamos dos ecuaciones, hay una coma ahí, y quiero que resuelvas para X y para Y. Y ahí entrega el resultado de que encontró. Podemos hacer derivaciones, integraciones además, y tiene otras funcionalidades como límites, series, ecuaciones diferenciales según lo que entiendo, entre otras. Yo he ocupado simplemente, creo que el solve a lo más, así que no soy un experto en esta. Ya, estamos llegando al final, entonces. Otras librerías de interés que les pueden, para ámbitos científicos son, las tres primeras tienen que ver con, o nacieron para Deep Learning, que son Theano, TensorFlow y Caffe. La primera es una librería genérica de programación de GPUs, bueno, no de GPUs, de optimizar códigos Python para que corran en tanto en CPU como en GPU de manera relativamente transparente. Por ejemplo, PMC está basado en Theano, de cierta manera, o algunas partes. TensorFlow es más el nuevo, es de Google, así que es como la nueva joyita, y creo que es genérica, pero está enfocada a implementar redes neuronales deep. Caffe es, según lo que entiendo, es exclusivamente para Deep Learning, o sea, para redes neuronales. Esa no la conozco mucho, y otras cosas del Machine Learning como Spark, que tienen, no son exclusivas de Python, pero tienen interfase Python. Acá están todas las referencias que fui ocupando y algunos links de interés, como una persona acá, Don Martin, que ha estado juntando justamente notebooks Jupyter para distintas librerías y haciendo de gente que ha hecho tutorial y ese tipo de cosas. Y gracias. ¿Pero alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta primero. ¿Cómo hacemos una presentación así? El Jupyter permite... sí, este es mi notebook. Cada celda, uno le puede agregar un metadato a la celda que indica qué tipo de cosa es. Entonces, acá, la celda puede ser nada. Puedo editarlo el metadata, ¿cómo quieres ver el metadata de la celda? Uno de los tipos de metadato que se puede guardar es que sea slideshow. Y cuando tú lo activas, que ya lo hice acá, no lo quiero tocar, se abre esta parte acá que dice qué tipo de slide es esto. Entonces esto va a ser un slide, subslide, que van hacia abajo, va a ser un fragmento que es parte del slide anterior, pero se aparece después, skip, que no lo muestra, o simplemente notas del presentador. ¿Y para hacerla andar? Tiene ese botoncito. No la corrís como corre el código. Hay otro botón. Es que Es un plugin. es un plugin, yo ya ejecuté se puede ejecutar, por ejemplo, acá, en la introducción, yo podría decir, ¿sabes qué? Esto es muy fácil, hagamos eso. Y se corre el código. Ah, ok.
Pero por temas de presentación y de tiempo, si algo no corría bien y los warnings, estaba corrido el notebook. Oye, que yo pensé que esto se generaba cuando tú corrías y ese notebook. Ah, no. Como que era el output del código. Pero se puede generar un output estático de esto, con en línea de comando, que genera este archivo, un HTML, ¿no? que viene así, para presentar. Sí, pero este notebook entonces es solo de presentación o puedes tener celdas entre medio de puro código. Sí. No, hay que cambiar. Pero mi idea inicial era hacer simplemente un notebook, mostrar esto así, pero encontré medio fome, así que empecé a cambiar todo y a adaptarlo para que se viese como presentación. Oye, pero el botoncito allá, ese es el plugin. Sí. Lo otro viene por defecto. Sí, el plugin sí. que tenés que instalarlo. Sí. Para que lo haga bonito tiene que ser un plugin, exactamente. ¿Hay alguna pregunta? Tengo una pregunta. Hablaste algo de entrada y salida. Sí. Pienso que para trabajar con el puerto serial, puerto USB, para A ver, datos fuera del computador. sí, se puede hacer, ya, pero eso no tiene que ver con SciPy o NumPy, pero Python tiene librerías de abrir puertos seriales, de leer binario, de parsear binario, de decir, te llega un arreglo y decir los primeros 4 son bytes, después viene un número entero, etcétera, etcétera. Todas estas facilidades existen. No me acuerdo en este momento cómo se llaman, pero están. Porque hay muchos drivers, no sé si son familiarizados con ROS, que es un ambiente para programar robots, que está hecho en Python. Gran parte está hecho en Python y tiene muchas drivers para trabajar con cosas seriales escritas en Python directamente. Y todos esos trabajan directamente con abrir un puerto serial, mandar algo, leer algo, etcétera, etcétera, así. Todas esas facilidades existen. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Yo tengo un comentario. Yo estaba viendo algo el otro día, pero la diferencia entre NumPy y SciPy. Aparentemente empezaron como un mismo proyecto, una cosa así, y después había una discusión, no sé, había un foro en un momento, no sé la historia, pero lo que resultó es que uno aparentemente es mejor, yo creo, para usar cuando tiene matrices como más densos o algo así, y el otro es mejor cuando tiene matrices mucho más grandes y más sparse. Ese tipo, aparentemente uno es optimizado más para cuando tiene, para el tamaño, y también tiene algo que hacer con los tamaños. Lo problema es que no me recuerdo cuál es cuál. Puede ser. Porque aparentemente la implementación interna es diferente entre las dos cosas y depende del tipo de matrices o los tamaños de las matrices que está tratando. Puede ser más eficiente usar uno o el otro. Sí, puede ser. Solamente comento eso. Yo he ocupado una vez nomás matrices sparse y ocupé NumPy por defecto, porque mi go-to inicial, pero no probé nada más, así que no conozco. En SciPy efectivamente hay un submódulo, uno de los múltiples módulos como el de optimización, etcétera. Hay uno para manejo de matrices sparse, que la estructura de datos que hace internet distinta y hace supuesto que es sparse, pero cuando la matriz realmente es sparse es mucho más rápido. Si usan ese módulo con una matriz que no es sparse, es peor que en el otro caso. Una pregunta. Esto trató sobre usado y Python. ¿Qué experiencia tenéis con Python? Yo lo ocupo bastante, en verdad. Incluso. ¿Tenía experiencia con esto de la computación paralela? Porque Python cuando nació, y Python el logo era originalmente Python. Sí. ¿La computación paralela de Python la habéis probado? No, eso no lo he probado. Sé que he visto que hay documentos que dicen que se puede implementar y que uno tiene la interfaz y uno manda como a un clúster a que se ejecute o que haya un clúster de computadores ejecutando, pero no lo he hecho. Yo lo ocupo más que nada para probar ideas. Exactamente, prototipar. Lo que hacía yo siempre ocupaba Python, o bueno, no siempre, pero hace bastante tiempo ocupo Python, y lo que hacía era crear un script e ir probándolo. El tema es que de repente podía demorar bastante tiempo en ejecutar dependiendo de lo que tenía que hacer. Y hay Python, la gracia que tiene es que uno prueba simplemente la parte del código que le interesa cambiar. El creador era usuario matemático. Sí, se parece mucho en verdad, o sea, la estructura de... ¿Nada?